Si empecemos ya, porque entiendo en el protocolo que la FENAL tiene que anunciar algo, o ya empezamos de a tiro así. ¿Sí? ¿Ya vamos directo? Son las 3:59, falta un minuto. Seamos ingleses, ¿no? Sí. Son las 4 punto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo creo que ustedes vienen a escuchar sobre todo a Jorge Volpi. Es un tiempo limitado, seguramente habrá muchas preguntas y yo no quiero robarle ni tiempo ni espacio. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy periodista. Acabé de leer la novela hoy en la mañana. Perdón, no la había leído, he sido lector de otras cosas de Volpi, pero además fue fantástico porque la invitación a la presentación me dio la oportunidad, Jorge, de leer este trabajo tuyo que tuvo la virtud milagrosa de retirarme de como 6 o 7 series de Netflix que me tenían muy picado, ¿no? Ahora es posible enterarse del periodismo en Croacia y de las clases de filosofía en Barcelona al mismo tiempo que ve uno la televisión, lo que antes era imposible. Y la televisión tiene mucho que ver con esto. Yo no me voy a entretener en decirles quién es Jorge Volpi. Yo creo que la mayor parte de la gente que está aquí lo sabe, lo conoce bien. Uno de los autores más prolíficos, más reconocidos, joven aún, a sus 50 años y poco más. Todavía le espera una larga vida productiva, cosa que es una gran noticia para nosotros, sus lectores. Desde En busca de Clinsor, que fue mi primer encuentro con la escritura de Jorge Volpi, pues me parece un autor inédito en el panorama mexicano por esta confluencia de temas que no tienen que ver nada más con nuestro contexto local, que no es el caso de una novela criminal. Me voy a permitir leerles lo que redacté hoy para ser más concreto y no divagar. Jorge, si me permites. Por favor. Una novela criminal, una novela sin ficción, es una pregunta. Jorge Volpi lo ha vuelto a hacer. A su veintena de obras narrativas y sus casi 10 ensayos propios o colectivos, donde revisa los temas literarios que le obsesionan, pero también el país que le apasiona y su peculiar vida pública, hoy suma esta novela de no ficción o documental, donde queda mejor que nunca retratada la deformidad que padecemos como nación. El PRI consagró las comaladas sexenales de millonarios. Dicen que la frase es de Portes Gil, lo cual le da una gran autoridad. Fue también el PRI el inventor del sistema métrico sexenal. Sin embargo, lo que nos ha pasado de noche, quizás hasta el caso Cassés y la llegada de la alternancia a nuestra vida, es el abominable comportamiento sexenal de la justicia, tanto la procuración como la administración. A lo largo del libro es posible seguir el hilo conductor que a muchos se nos perdió en la larga trama de este affair, con 3 presidentes de la República en el trasfondo y en cada caso con un comportamiento distinto de los funcionarios encargados de perseguir el delito y de impartir la justicia. En esas condiciones perfectamente documentadas por Jorge Volpi, nos damos cuenta de que en México estamos en el infierno perfecto, de acuerdo al Evangelio según Kafka. Un país violento, de corrupción rampante, con bandas criminales que desde los bandidos de Río Frío campean a sus anchas protegidas por el poder político y con una justicia que se acomoda a las circunstancias, que tiene agenda política, como lo reconoce con crudeza en esta historia un jurista de la Corte Interamericana, y con policías que son grandes inventores, mejores que cualquier autor del boom, para crear caracteres criminales con la persona más inocente. Por eso digo que no puede ser esta una novela sin ficción, cuando retrata un país donde todo es una ficción, donde el presidente puede inventar la realidad día tras día, convertido en el youtuber más exitoso del entorno, donde no hace falta investigar nada, si el primero que pasa puede ser culpable de cualquier cosa. Aquí se podría resolver cualquier misterio de la historia policíaca mundial con un tehuacanazo y unos golpes en la planta de los pies, a ustedes, a mí o a Volpi. Esto no es divertido, es triste, es patético, es enormemente preocupante, pues en este país vivimos y aquí crecen nuestros hijos. ¿Qué decir además de la detestable complicidad de los medios de comunicación que se prestaron, quizás nos prestamos, yo no recuerdo en aquella época cómo trabajamos este tema en el periódico donde yo estaba, al montaje de García Luna, justo el que permitió la resolución del caso Cassés, aunque no el de Israel Vallarta, su pareja en el inicio de esta trama y coacusado. En cualquier sociedad seria, un Carlos Loret de Mola no podría seguir en pantalla reseñando la vida nacional después de haberse prestado por complicidad, como pensamos mucho,
o por descuido y omisión, como alega él, a una puesta en escena de estas dimensiones. Si la política no funciona, la oposición no funciona, los jueces funcionan mal y además la prensa toca la música para que todos los demás bailen, las cosas están entonces peor de lo que nos imaginamos. Yo quiero agradecerle a Jorge Volpi la enorme dedicación que se aprecia en este texto, la exhaustiva investigación, el hablar con tanta gente, el verle a la cara a unos y otros y tratar de desentrañar las intenciones, los ocultamientos, los retazos de verdad, las imaginaciones espontáneas o maquinadas. Combinación de yo acuso y a sangre fría, este trabajo de nuevo periodismo, término nada nuevo, o de novela sin ficción, es uno de los mejores retratos del monstruo en que nos hemos convertido sin que nadie podamos alegar inocencia. Los dejo con Jorge Volpi, a quien en realidad es el que venimos a escuchar. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la FENAL por esta invitación, muchísimas gracias por tu espléndido texto, te lo agradezco muchísimo, en verdad. En efecto, este es un libro que cuando yo empezaba a escribirlo no sabía que iba a terminar por convertirse en mi novela mexicana. Es decir, creo que hace mucho tiempo había estado queriendo escribir un libro directamente sobre México, después de haber estado explorando a través de la ficción otros ámbitos y otros tiempos distintos al nuestro. Pero de alguna manera es cierto que lo ocurrido en México en estos últimos años, en estos últimos lustros, parece como si hubiese rebasado la imaginación de quienes habíamos nacido antes de esta época y que creíamos que México era un país diferente. Entonces, a partir de ahí, creo que no me quedó más remedio que escribir este libro, que terminaría, por lo tanto, como les digo, convirtiéndose en mi novela mexicana. Cuando empecé a investigar este caso, es un caso, digamos, que ustedes seguramente recuerdan, les doy una brevísima pincelada de lo ocurrido, sobre todo para los más jóvenes, los que en el año 2005 todavía eran muy jóvenes, seguramente no recuerdan cómo empieza. Ya lo decías, el 9 de diciembre del 2005, los dos principales noticieros de televisión en México, Televisa y TV Azteca, Canal 2 y Canal 13, anuncian que van a transmitir en vivo un operativo policíaco para capturar unos secuestradores y liberar unas víctimas. Y esto ya era bastante extraño, la idea de que pudiera transmitirse en vivo algo así de grave. Sin embargo, ocurrió. Y en efecto, ¿no? En Televisa y TV Azteca, desde las 6:47 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, durante muchas horas, se transmitió este espectacular operativo, que comienza, ustedes lo pueden ver, el inicio está sobre todo en YouTube, es una novela que se acompaña de esta información audiovisual. Un grupo de policías fuertemente armados y uniformados, con las siglas de cómo se llamaba entonces la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigaciones, que entran violentamente en una propiedad en el sur de la Ciudad de México, el Rancho Las Chinitas, atraviesan un gran patio y entran en una cabañita en donde terminan deteniendo, vemos ahí ya detenidos, a una mujer francesa que grita que no tiene nada que ver en el asunto, que será Florence Cassé, y a un joven mexicano al que están sometiendo con bastante violencia y que sabremos luego que se llama Israel Vallarta. A partir de ahí, los periodistas de las dos cadenas, Pablo Reina de Televisa, Ana María Gámez de TV Azteca, se pasean por todo el lugar con absoluta libertad, entrevistan a las víctimas, entrevistan a los supuestos secuestradores, entrevistan a la policía, muestran toda la parafernalia del crimen, toda la escenografía y la utilería del crimen, identificaciones falsas, armas, uniformes, fotografías que tienen ahí supuestamente Israel y Florence. Y finalmente esta transmisión termina y consigue su objetivo, el objetivo que buscaba tanto las televisoras como la Policía Federal. Mostrar de un lado la enorme eficacia de la policía al capturar a secuestradores, sobre todo en un momento, es el momento anterior a la guerra contra el narco, donde el secuestro era el principal problema de seguridad. Y, en segundo lugar,
aumentar los ratings espectacularmente de Televisa y de TV Azteca. Sin embargo, quien hubiese tenido un ojo entrenado para ver lo que se transmitió ese día, ya desde entonces hubiese podido advertir que había cosas muy raras en la transmisión. Les digo solamente unos detalles. La primera, entran los policías a esta propiedad en el sur de la ciudad, se dirigen algunos, junto con el reportero, hacia el fondo a la derecha para entrar en esta cabaña donde están secuestrados y secuestradores, o supuestos secuestrados y supuestos secuestradores, y de pronto todos podemos ver que la puerta de esa cabañita se abre de adentro para afuera. Que esto ya era suficientemente claro que había algo extraño. Si los policías hubieran entrado realmente en un operativo real, pues tendrían que haber roto la puerta desde afuera hacia adentro. Esto significa que adentro ya estaban otros policías. ¿Y cómo era posible que ya estuvieran ahí otros policías? Siguiente detalle, detalle terrible. Vemos cómo entrevista la televisión a Israel Vallarta mientras está siendo sometido por un policía que le pone una mano en el cuello. Y es una escena terrible porque si la ven ustedes con cuidado, está también en YouTube. Es un momento en el cual el policía está torturando en vivo a Israel Vallarta. Torturar es infligir dolor para obtener información. Y lo que está haciendo al apretarle el cuello cada vez que Israel no dice lo que él quiere que diga, y que incluso Israel llega a quejarse, es precisamente esta tortura en vivo. Y ya para ponerles los detalles casi de color de esto, hay un momento en que incluso las cámaras enfocan unas fotografías. Y entre ellas hay una fotografía de Israel y Florence felices y abrazados. Una foto de novios. Bueno, uno tendría que imaginar que estos eran los peores secuestradores del mundo, ¿no? Los más tontos y los más chapuceros, para imaginar que, como si fuera un trabajo de 8 horas, donde fijan tarjeta, tenían también su fotografía ahí, los dos felices, cuando en realidad las víctimas siempre dicen que los vieron encapuchados. Entonces ya desde ahí había detalles muy raros. Estos detalles raros los ve una joven reportera colombiana, Yuli García, que trabajaba en el equipo de Denis Merker. Decide hacer un reportaje sobre el caso y lo primero que hace es ir al parte de los policías para ver qué dice el parte oficial de los policías. Y ahí es donde empieza la principal irregularidad mayor. Los policías dicen en su parte oficial que detienen a Israel y a Florence en la carretera que va del sur de la ciudad hacia el centro, la carretera federal de Cuernavaca, en una camioneta blanca. Dicen que los detienen porque ya los venían siguiendo, que los capturan, que están llevándolos hacia la CIEDO, la Procuraduría de Investigación, y que en ese momento Israel dice que hay que regresar porque tienen unos secuestrados en la casa y que si no regresan sus cómplices los asesinan. Ese es el parte oficial de los policías. Quiere decir que no coincide con lo que se veía en televisión. Y aquí había otra cosa muy rara, por supuesto, en esto. O sea, si supuestamente los cómplices de Israel y de Florence iban a asesinar a estas 3 víctimas, si no llegaban, la verdad es que estos cómplices no existen. Nunca aparecen. Los únicos detenidos son Israel y Florence mismo. Bueno, ahí empieza este cúmulo de irregularidades. Va a terminar por descubrirse que se trató todo lo que ocurrió de un enorme montaje. Eso demuestra el reportaje que hace Yuli García para Denis Merker. Denis Merker decide entonces, para confrontar el reportaje con las autoridades, invitar a su programa ya en febrero del 2006 a Genaro García Luna, el jefe de la policía. Genaro García Luna acude al estudio, dice, para tapar lo que está pasando, se le ocurre decir otra mentira. Dice que lo que pasó es que sí, que en realidad fueron detenidos en la carretera, que en efecto luego fueron llevados de vuelta para rescatar a las víctimas, que claro, que en ese momento no había prensa. Entonces intenta echarle la culpa a la propia prensa. Y dice García Luna, pero ustedes llegan y nos piden si por favor podemos repetir toda la escena para las cámaras. Y eso es lo que hicimos. Esto que ya es también terriblemente escandaloso, también es ridículo y también es absolutamente inverosímil. Ustedes imaginen la escena entonces en la que uno de los policías que están ahí va con cada persona que estuvo en el operativo y les dice, por ejemplo, a las víctimas, oigan, miren, los acabamos de rescatar después de 45 días secuestrados, queremos pedirles un favorcito. ¿No se pueden colocar otra vez donde estaban para que las cámaras los puedan filmar? Pues todo es absolutamente ridículo en esta parte de la historia.
Así empieza el caso, que se va a ir complicando cada vez más, primero en una fase policíaca. Ese mismo día, en el estudio, sin que esto sí estuviera previsto por él, Florence Cassé llama al estudio directamente desde la detención en la que está, en el arraigo, y le dice y le grita al jefe de la policía que es un mentiroso, y le dice que ella y Israel fueron detenidos no el 9 de diciembre, como dicen todas las autoridades, sino el día anterior a las 10:30 de la mañana. La versión de ella es que fueron detenidos, que a ella la meten en una camioneta durante horas, en donde solo le dan comida y una cubeta para poder ir al baño, mientras que Israel todo ese día lo tortura. Sabemos que la tortura, a estas alturas está comprobado que la tortura de Israel es innegable, absolutamente cierta. El caso se complica cuando las autoridades francesas empiezan a interesarse por Florence Cassé. Al principio piensan que es culpable, como todo el mundo, por el operativo mediático, pero poco a poco empiezan investigaciones paralelas y se ven las irregularidades del caso, hasta que esto llega a oídos del presidente Nicolas Sarkozy de Francia, un presidente muy proactivo, con muchísimas ganas de tener mucha popularidad. Y Sarkozy justo tenía una visita oficial a México en esas épocas, ya en el 2009. Viene a México, se confronta con el presidente Calderón, es una visita diplomática que es un desastre absoluto, precisamente porque Sarkozy quiere llevarse a Florence Cassé a cumplir su condena en Francia, o incluso llevársela desde ese momento rompiendo cualquier legalidad posible. Esto va a provocar efectos diplomáticos, la cancelación del Año de México en Francia, de un lado, pero también efectos terribles, como los siguientes montajes. Una vez que Calderón decide no entregar a Florence Cassé, la policía decide inventarse la banda del Zodiaco, una banda peligrosísima, de la que Florence ya no solamente sería miembro o novia de uno de los miembros, sino un poco el cerebro de toda la trama. Para lo cual inventan esta banda que no existía anteriormente, escogiendo gente que tienen detenida, deteniendo a otros, mezclando inocentes con culpables, obligándolos bajo tortura a declarar que Florence es la responsable del caso, y así Calderón sigue montaje tras montaje mostrando la culpabilidad tanto de Florence como por supuesto de Israel. La presión internacional continúa también y sin embargo Genaro García Luna y Calderón se habían prometido que Florence Cassé no saldría de la cárcel mientras ellos estuvieran en el gobierno, y así es. En una primera votación en la Suprema Corte a fines del sexenio de Calderón, el ministro Arturo Saldívar, actual presidente de la Corte, presenta una sentencia muy controversial, pero me parece que muy inteligente, diciendo que hay un efecto corruptor en todo este caso, que el efecto corruptor es cómo la policía y las autoridades destruyeron toda la posibilidad de saber la verdad del caso, y que por eso Florence debería de ser libre. En esa primera votación no hay los votos suficientes, pasa a manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación. Exactamente, están muy vivos ahora esta parte, que finalmente ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto en México y de François Hollande en Francia terminarán por liberar a Florence Cassé precisamente por estos vicios en el procedimiento y por la falta de asistencia consular. Mientras que Israel Vallarta, en cambio, sigue en la cárcel desde hace más de 13 años sin siquiera haber tenido sentencia de primera instancia, lo cual es terrible muestra de cómo funciona nuestro sistema de justicia. En este caso a mí me interesó mucho desde que empieza. Yo no vi en vivo esa falsa transmisión, no vivía en México en ese momento, pero poco a poco me fui interesando cada vez más en el caso. Por casualidad yo regreso a vivir a México en 2007. En el 2009 yo era director de Canal 22 y por ser director de Canal 22 llegaron a invitarme a la cena oficial en Palacio Nacional, en donde estaban Sarkozy y Calderón, después de haberse peleado ellos en vivo frente a las cámaras de televisión en una conferencia de prensa. Y eso también me llamó la atención, digamos, ver desde muy lejos, pero ahí mismo a los protagonistas del caso. Luego empecé a leer más textos sobre lo que había ocurrido y cada vez me parecía más espeluznante y al mismo tiempo más interesante el caso. Así que en cierto punto decidí que tenía la posibilidad de escribirlo. Me parecía en primera instancia que era una gran historia. Y es la única vez que puedo decir que una gran historia de un libro mío es una gran historia,
porque no es mía. Entonces, como la historia no es mía, entonces no estaría pecando de soberbia. Pero la historia parecía una gran historia, que tenía una historia de amor, la historia de amor entre Israel y Florence, que es bastante complicada. Viene luego el montaje, la detención de ambos, una parte policíaca, luego una parte política y diplomática, luego una parte judicial, y detrás de todo, muy probablemente, una conspiración. Entonces, claro, me parece que ahí había una gran historia, y que, aunque había muy interesantes y notables libros al respecto, ninguno había contado la historia completa, abarcando todos estos aspectos. Entonces me dije, voy a escribirla, y voy a escribirla como una novela sin ficción. ¿Por qué una novela sin ficción y no una novela normal? Una novela normal, pues me hubiera basado en el caso, pero hubiera utilizado mi imaginación para poder contar. Pero me parecía que eso hacía que se perdiera un elemento central de esta historia, que es que en esta historia la ficción la puso la policía, la ficción la puso la autoridad, el poder, inventando una y otra vez todos estos falsos relatos. Entonces, para mostrar lo indignante que es esa ficción, yo tenía que darme a mí la vuelta, yo, el novelista de ficción, intentar convertirme en quien buscara la verdad. Y entonces pensé que podía utilizar esta tradición de la novela sin ficción, que nace con Truman Capote en Estados Unidos, y antes que en Estados Unidos, con A Sangre Fría, con Operación Masacre de Rodolfo Walsh en Argentina, que es en realidad el primer ejemplo de novela sin ficción en Argentina a mediados del siglo XX. O sea, una manera de escribir en donde se combina el periodismo con la literatura. Una investigación periodística lo más rigurosa posible, que luego es revestida en la forma con las herramientas de la ficción para hacerlo parecer la realidad una novela. Al inicio me pareció que lo que iba a ocurrir es que yo iba a convertirme en una especie de detective. Me gustaba también la historia. Me dije, yo había estudiado Derecho, algo que había abandonado hacía muchísimo tiempo. Nadie es perfecto. Yo había lamentado mucho, un poco, haber estudiado Derecho, me había aburrido mucho. Trabajé unos años en el mundo del Derecho, pero no había vuelto al mundo del Derecho, y sin embargo ahora de repente me iba a ser muy útil mi formación de abogado. Entonces pensé que lo primero que tendría que hacer es leer el expediente completo. Un expediente que en ese momento tenía unos 20.000 páginas, ahorita debe tener bastantes más. Los expedientes en México, en el sistema de justicia que teníamos anteriormente, son inmensos porque es un sistema inquisitorio escrito, y cada actuación tenía que reflejarse por escrito más que oralmente, que es como ocurre ahora a partir de la reforma del 2008, que va todavía en proceso. Me pareció que si yo buscaba el expediente y lo leía completo, encontraría cosas que no había encontrado nadie más, porque casi nadie lee los expedientes. O sea, ¿quién lee los expedientes de este tamaño? La verdad, no los abogados, sino sus asistentes, y no los jueces, sino sus secretarios de acuerdos, si acaso. Entonces me dije, ahí voy a encontrar cosas. Y empecé a leer el expediente. Conforme iba avanzando en la lectura del expediente, me di cuenta de lo que se había dado cuenta Yuli García y otros periodistas que habían comenzado a observar el expediente por pedazos al menos, como Héctor de Mauleón, como Guillermo Osorno, como Emanuel Stills, como Anne Viñá. Que el expediente, a diferencia de lo que debería de ocurrir en cualquier país donde la justicia funciona, no mostraba la verdad, sino lo contrario. O sea, la cantidad de irregularidades, de contradicciones, de obvias mentiras en el expediente era tal que me di cuenta de que mi objetivo de ser detective y llegar a la verdad iba a ser imposible. Entonces ahí la novela se convirtió en otra cosa. La novela, que era una novela que yo buscaba, una novela para buscar la verdad del caso, se convirtió más bien en una novela para mostrar cómo quienes debieron buscar la verdad en este caso, la policía, los ministerios públicos, los jueces, los políticos, hicieron hasta lo imposible por destruir la verdad. Precisamente como había dicho el ministro Arturo Saldívar. Y entonces me pasó otra cosa. Yo, desde luego, nuestra generación, yo creo un poco, pensamos que la novela de denuncia o la novela comprometida estaba ya fuera de moda. O sea, yo de joven jamás pensé que iba a escribir una novela de denuncia para denunciar nada. Y sin embargo aquí, de pronto, para mí fue evidente que no podía no hacerlo. Que esta novela
que era una novela que quería contar sobre todo de la mejor manera posible la historia de Israel y de Florence, se convirtiera en una novela de denuncia del sistema de justicia mexicano, ¿no? Un sistema de justicia que no funciona en ninguna medida, el sistema de justicia penal en México, ¿no? Un sistema de justicia mal diseñado, mal implementado, donde la corrupción alcanza todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, a veces corrupción económica, a veces corrupción política, y donde la tortura es una práctica habitual de la policía. Entonces, no me quedó más remedio que contar esto y que mostrar, como tú decías, digamos, la inmensa podredumbre de nuestro sistema de justicia, para tratar también, en alguna medida, que es algo que no había hecho, de hacer conciencia a través de una novela de en dónde estamos y de la terrible y penosa situación que nos deja nuestro sistema de justicia, ¿no? Un sistema de justicia donde, como revela, por ejemplo, la investigación Matar en México de Animal Político, solo 1 de cada 10 homicidios se resuelve en México. 1 de cada 10. Piensen ustedes que si desde el inicio de la guerra contra el narco, en 2006, por los mismos actores del caso Cassés, es decir, por Felipe Calderón y Genaro García Luna, llevamos una contabilidad muy cercana a los 250,000 muertos, solo 25,000 de esos han sido resueltos, solo en 25,000 de esos sabemos qué pasó realmente. Y los otros, bueno, y quizás ni siquiera estén bien resueltos, pero por lo menos hay una sentencia y hay una verdad judicial en 25,000. Pero en los otros 225,000 no hay nada. O sea, no sabemos realmente qué pasó. Entonces, el caso Cassés Vallarta termina siendo al mismo tiempo un caso ordinario y extraordinario. Extraordinario por la nacionalidad francesa de Florence. Si ella no hubiera sido francesa y Sarkozy no hubiera intervenido en el caso, seguramente no estaríamos aquí hablando de él y sabríamos muy poco, lo habríamos oído una que otra vez, como tantos miles. Pero por el otro lado, es un caso también ordinario, porque la manera de actuar de la policía y de las autoridades en este caso es la manera habitual como actúan. Conforme yo iba escribiendo este libro, iba ocurriendo el caso Ayotzinapa. Y los paralelismos que yo iba encontrando entre el caso que yo iba escribiendo, el caso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, y por ejemplo el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, empezaba a ser una especie de reflejo, otra vez lo mismo. No investigar, sino tender a una verdad a priori que viene desde el poder y luego obligar a los investigadores a que esa verdad sea probada de cualquier manera en esto que ahora conocemos como verdad histórica o verdad oficial, como torturando, sembrando pruebas, fabricando culpables, o a veces a los propios culpables, de todas maneras, violándoles todas las reglas posibles del debido proceso. Entonces, el libro es un libro que cada vez que hablo de él me enoja, ¿no? Es un libro que hubiese preferido no tener que escribir, prefiriendo que fuera un país donde no existieran estas condiciones, pero este es el país que me tocó. Este es un libro que escribí también por estos lados. Cuando yo empecé a escribirlo era director del Festival Cervantino, venía a Guanajuato al menos una vez al mes, a León también, ¿no? Con mucha frecuencia, y también no deja de ser igualmente doloroso ver cómo esos años, hace muy pocos, Guanajuato era uno de los lugares pacíficos de nuestro país, y cómo ahora Guanajuato se ha convertido, en el paso de muy poco tiempo, en otro de los lugares más violentos del país. Entonces también volver así es una muestra más de esto, de que si la justicia no funciona, no vamos a poder pacificar al país. De que si la justicia no funciona, tampoco se va a poder cumplir la meta del presidente López Obrador de erradicar la corrupción. O sea, antes que nada necesitamos una reforma drástica del sistema de justicia que lo haga independiente, confiable, que realmente permita esclarecer la verdad y que realmente acabe con la impunidad. Si no tenemos eso, pues no vamos a lograr ni que Guanajuato ni que México sea un lugar mucho mejor. Muchas gracias. Son 4:30, creo que tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas, que es muy buen espacio de tiempo.
Así que no sé si haya micrófono o así a viva voz. Así sí hay micrófono. ¿Se oye? Bueno, soy Oscar de la Vega. En primer lugar, agradecer a Jorge, mexicano ilustrado, preparado en Alemania y en otros lugares. Disfruto mucho sus libros. Uno de ellos, En busca de Klingsor, que se mete en la ciencia física. Son de aquellos libros, y ahorita hablo sobre el caso de Florence Cassés también. Bueno, me refiero a los dos. Los dos libros me han agarrado de tal manera que termina uno las actividades diarias y quiere llegar a la casa a seguir los dos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de Florence Cassés y la asquerosidad, como tú dices, de nuestro sistema mexicano justiciero. En cada página que, mientras avanzaba la historia, hubiera querido que apareciera el justiciero vengador, ¿verdad? Hiciera justicia sobre estos personajes que él acaba de, no sobre Florence, sino García Luna y los que se dedican a hacer la justicia, aplicar la justicia. Mi pregunta es, Jorge, hasta donde entiendo, habías venido continuamente eras el presidente del Festival Cervantino, ¿verdad? Director, sí. Sí. Y tu preparación, dices que eres abogado, pero estuviste en Alemania preparándote, nada más por curiosidad de conocer algo más de ti. Yo estudié Derecho en la UNAM, luego Letras en la UNAM y luego el doctorado en la Universidad de Salamanca, el doctorado en Filología. ¿De dónde agarré, perdón, que habías estado en Alemania? Por en busca de Klingsor, supongo, pero... A lo mejor, un excelente libro. Bueno, esa era la pregunta, muchas gracias. Además, digo, tus libros, el caso de Florence Cassés, si llegas con... Aquí te molesta, ¿verdad? Pero la virtud del libro es que no lo quieres soltar, Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por el comentario. No sé, alguien más, por favor. Acá adelante hay una persona que quiere preguntar. El joven. Perdón por señalar. Gracias. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Aquí sentado para que... hablas de México. Muchos ya han comentado que es uno de los países más surrealistas, donde las comisiones de la verdad tratan de ocultarla, donde no sabemos por qué surgen o arman hacen todo un marco criminal de ficción. No sé si tú llegaste a resolverlo en tu escrito de qué hay tras este telón. Es una pregunta, lamentablemente no lo he leído, por eso lo pregunto, no sé si quieras hacer spoiler o igual si llegaste a alguna especie de conclusión, no la digas, pero igual no las puedas señalar más o menos, y si tienes algo presupuesto entre telón, porque tienes mucha razón en que los 43 de Ayotzinapa, está el caso de la niña Paulette, y últimamente creo que vas a tener más material con todo lo que está saliendo porque vienen nuevos actores a este tipo de circunstancias. Ya las organizaciones civiles, con el caso de, se están ventilando lo de la señora de Wallace, ¿no? Donde ahí te va a dar muchísimo material, en caso de que decidas seguir. Sí. El caso de la señora de Wallace, a mí me parece donde ya hay más actores en este tipo de armatostes, no sé, de impunidad, como bien dices. Son pequeños casos los que se resuelven y no sabemos si se resolvieron en honor a la verdad. Pues muchas gracias. Por decirles mi lectura, la verdad completa de esta historia yo no la sé. Justo lo que les digo es, las autoridades hicieron imposible descubrir la verdad. ¿Qué pudo haber pasado? Todo indicaría que el caso inicia, es una especie como de bola de nieve que va creciendo. Parece que inicia como una venganza de un empresario mexicano, Eduardo Margolis, contra su socio Sebastián Cassé, que era el hermano de Florence, que habían tenido problemas de negocio, se habían enfrentado, se habían amenazado, se habían demandado en tribunales. Y parece que una venganza posible es la detención de Florence, la hermana, y de Israel, el novio de la hermana. Luego,
la policía, por otro lado, ya que deciden jugarle a la venganza de este importante personaje con el que la policía tenía varios vínculos, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palominos tenían vínculos, a alguien se le ocurre, ¿por qué no utilizarlos para el montaje mediático? Entonces luego viene el enorme montaje mediático y a partir de ahí el resto de la historia. Es claro que la policía nunca decide investigar bien este caso. Los propios víctimas, bueno, hay una víctima que es muy rara, Ezequiel Elizalde es una víctima que no sabemos si realmente es víctima o si en realidad pudo ser un criminal que se hacía pasar por víctima. Más la otra víctima, Cristina Ríos y su hijo de 11 años, que por supuesto son víctimas, cuyo relato va cambiando drásticamente conforme son más presionados por la policía a lo largo del tiempo. Pero incluso ellos constantemente apuntan hacia otros posibles autores de sus secuestros y la policía decide nunca investigar ni siquiera lo que los propios actores de los secuestros dicen. Entonces claro que hay otra vez ahí la verdad oficial para hacerlo. En el libro yo lo que siempre quise es no decir claramente si yo creo que Israel y Florence son culpables o inocentes, sino ir mostrando la historia completa y dejarles a ustedes, a los lectores, que también hagan su juicio final al respecto. ¿Qué creo yo? Esto independientemente, es un spoiler, pero finalmente es una historia real. Me queda claro que ese día, a esa hora, Israel y Florence no tenían 3 personas secuestradas en esa casa. Es decir, de lo que se les acusa específicamente, yo creo que es casi imposible que haya sido así. ¿Pudieron haber secuestrado a otras personas antes? Tal vez. ¿Podían esos secuestrados haber sido secuestrados por otras personas? También. Es decir, hay otras opciones, sí, pero ninguna de esas son más que hipótesis. Y no se ha probado ninguna de ellas en este caso. Entonces la conclusión lógica es, si Florence fue liberada por los enormes vicios en el procedimiento, Israel, que lleva 13 años en la cárcel, debería también estar libre por las mismas razones exactamente. La otra parte de su comentario, la señora Wallace. La señora Wallace es un personaje importante en esta historia también. Ella estuvo muy activa defendiendo particularmente a Ezequiel Elizalde. La señora Wallace, como ya sabemos, es una activista de derechos humanos, pero que en realidad ha estado siempre ligada con el poder. Particularmente lo hizo con el presidente Calderón, que le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos y que luego la hizo candidata al gobierno del Distrito Federal todavía. Y luego con Peña ella volvió a estar muy cerca del poder y ahora con el presidente López Obrador también hace lo imposible por estar siempre del lado del poder, aparentando ser una defensora de derechos humanos, con su propio caso que es terriblemente complicado, que efectivamente daría para otra novela que no voy a escribir yo, ¿no? Espero que le escriba Ricardo Rafael, que ha estado investigando sobre este caso y que ahora mostró justamente estas actas de nacimiento. No, yo la busqué, no quiso hablar conmigo y es de las pocas personas, bueno, algunas de este caso que me he ido encontrando después de publicado el libro. Obviamente fue una escena desagradable, en una comida, estaba ahí, la señora Wallace vino conmigo, me dijo, usted está muy mal informado sobre todo lo que dice. Pero bueno, como usted es un novelista, puede mentir. Esa era la justificación. Digo, ahora con esto que ha ido saliendo a la luz, gracias a Ricardo Rafael, a Guadalupe Lizárraga, a Anabel Hernández, en fin, sabemos también todas las mentiras en torno al propio caso de la señora Wallace, que insisto, ciertamente daría para otra historia semejante. Ella en este caso defendió siempre a Ezequiel, y lo más perturbador del caso de ella es que ella confiesa haber estado en la Procuraduría al lado de donde se interrogaba a un comerciante llamado David Orozco. Y sabemos que David Orozco fue torturado claramente. Entonces, incluso es posible que haya estado ella al mismo tiempo mientras David Orozco estaba siendo torturado. David Orozco luego es obligado, en otro de los peores momentos de este caso, a grabar un video autoinculpatorio sin su abogado, sin ninguna defensa, ¿no? O sea, violando todas las garantías individuales, todos los derechos humanos posibles. Video que luego es transmitido por la televisión después de haber sido filtrado por la policía. Este es otro, digamos, de esos penosísimos episodios que están ligados con el caso. A ver,
desde hace rato. Sí. La señorita y luego el señor. ¿Sí? Aquí al medio. Tiene la chica. ¿Sí? Perdón, no la vi. Adelante. No hay cuidado. Pues uno es felicitarte por las novelas y sobre todo por el compromiso como mexicano de estar al pendiente de lo que pasa en este país. Sí, en este país en donde suceden tantas cosas y algunas que son pues sumamente dolorosas e incluso vergonzosas. Y pues además de tu compromiso como periodista, pues esta lucha por derechos humanos que yo creo que nos compete y nos debería de interesar a todos los que estamos aquí. Porque esta situación incluso sigue subiendo de tono y bueno, como parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que tenemos estadísticas, que son las estadísticas oficiales, pues es terrible que todos los días tengamos 3 homicidios diarios de niños y niñas. Entonces, son datos serios, ¿sí? Qué bueno que podamos sacar partido de esto y que sea un motivo de reflexión, qué es lo que estamos haciendo por este país, para que sea el país que queremos y no un país que se nos está desgarrando, en donde el sistema de justicia día a día está peor, y que la gente que se anima a denunciar de distintas maneras a través de novelas, los periodistas que realmente hacen bien su trabajo, pues es sumamente peligroso para ellos y para ellas. Entonces, como parte incluso de la Red por los Derechos de la Infancia, sí queremos invitarlos a que tomemos en serio ese compromiso, y porque Guanajuato también tiene mucho que mejorar, ¿sí? Entonces, más que hacer muchas nuevas leyes, es cómo realmente vivimos en un estado de derecho, ¿sí? Y la situación de niños, niñas y adolescentes creo que nos compete a todos y a todas las que estamos aquí. Entonces, pues felicitarte nuevamente y invitarte. El año pasado hicimos el informe de la infancia, fue sobre desafíos, sobre justicia en relación con la situación de niños, niñas y adolescentes. Ahora volvemos a presentar el informe, ¿sí? Y la situación de algunas autoridades es muy fácil, en lugar de decir retomemos lo que está pasando, es desacreditar a la gente que analiza los datos y decir ustedes mienten, las organizaciones de sociedad civil no tienen nada que aportar. Entonces sí es un llamado a nosotras como sociedad civil para que hagamos la parte que nos toca y unamos esfuerzos con la gente que tiene mucho que aportar y que nos pueden dar luces de que tenemos que continuar leyendo, informándonos y participando activamente como sociedad civil. Pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por todo.